Para Jesús, el precio de transmitir la gracia fue la muerte. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Pensadla. Para Jesús, el precio de transmitir la gracia fue la muerte. Solemos decir que Jesús murió por comer con quien no debía. Bueno, estoy de acuerdo, pero en el fondo de esta afirmación debemos entender por qué les importaba a los líderes religiosos de la época con quién comía o dejaba de comer Jesús. En el fondo era un judío normal que huía de las multitudes y que mandaba a sus discípulos a que no agitaran a las masas. Entonces, ¿por qué les importaba con quién comía Jesús? Quizá había un motivo más profundo. ¿Por qué les importaba? Seguramente porque intuían sabiamente que hablaba y vivía con una autoridad diferente, que les hacía sospechar que sí, que realmente él estaba en lo cierto. Y desde ahí, desde esa intuición, lo miraron con lupa. Siguieron sus pasos llenos de curiosidad. Ahora bien, lo que hacía no les gustaba un pelo. Su forma de relacionarse, de actuar, pondría todo su sistema patas para arriba. En este sentido, podemos afirmar que Jesús fue acusado y llevado a la cruz por mostrar cómo era el Padre. Un Padre lleno de gracia y perdón. Un Padre que iba a desmontar todo el chiringuito de castas y sacrificios que estaba establecido. Por eso lo mataron, porque puso en jaque todo el sistema, por la forma que tenía de hablar del Padre. La gracia es injusta, y esta es una de las cosas más difíciles con respecto a ella. La gracia no tiene nada que ver con la equidad. Quien da gracia se vuelve vulnerable, porque está abriendo su corazón de par en par y lo está poniendo en manos del otro. Ahora bien, si nosotros la hemos recibido, ¿cómo no la vamos a dar? Si nosotros vivimos del gran perdón, no debemos negar el pequeño perdón a los demás. Si en ocasiones no la negamos ni a los que no forman parte de nuestros círculos más cercanos, ¿cómo les vamos a negar el perdón también a nuestros hermanos en la fe? Esa puerta medio abierta no nos dejaba ver la gracia de nuestro Dios. Es por eso que la única herramienta que tenían era la ley. Pero cuando Jesús abrió la puerta, el paradigma cambió por completo. La ley se limita a señalar la enfermedad. La gracia trae curación. La ley se memoriza. La gracia se recibe. La ley maquilla lo externo. La gracia renueva el interior. La ley se persigue, pero la gracia se recibe. Para los ojos de los religiosos de la época, incluso para nosotros, porque si alguien fuera los expertos en Dios del siglo XXI, ¿por qué no? Sin mayores pretensiones podríamos ser nosotros. La ley es justa, pero la gracia es injusta. La ley se cumple, la gracia se acoge. La ley se cumple, la gracia se acoge. Y esta idea se puede ver en muchas de las parábolas que se recogen en los evangelios. La moneda o la oveja perdida son ejemplos claros. La gracia es la que se acerca. No se trata de subir la montaña para llegar a Dios, como si a través de méritos o actos se lograra, sino que Jesús la ha derribado y es Él quien se acerca.
Solo así se puede ir atisbando el reino y de alguna manera ir dándole solución al pecado, no imponiendo un código de conducta cada vez más estricto, sino conociendo a Dios y haciéndolo real y palpable. Si la ley es como un poste estático, donde solo alumbra allí donde está colocada, impidiéndonos avanzar más allá de donde su luz alumbra, la gracia es esa lámpara que nos acompaña allí donde vamos. Es la gracia la que transforma las vidas, y no las vidas transformadas las que aceptan la gracia. Es esta la que nos impulsa al seguimiento de Jesús y no a la inversa. A veces será escandalosa, pero solo así seremos capaces de transformar vidas a favor de la misión de Dios. No hace falta deciros cómo acabó la historia de Jesús. Y con esto ya terminamos. El Ikigai de Jesús no le hizo vivir muchísimos años, como a los habitantes de la isla de Okinawa, sino que su misión fue tan revolucionaria que lo llevó a la muerte. Y fue, entre otras cosas, por mostrar el carácter de Dios, por mostrar quién era Él, por mostrar su gracia. De ahí la crítica de nuestro teólogo favorito, Dietrich Bonhoeffer, sobre que la Iglesia en muchas ocasiones ha vendido la gracia barata. No podemos devaluarla y tratarla como si nada, pues a Jesús le costó bien cara la vida misma. La gracia es un don que se nos ha dado, pero no por ello tenemos derecho a tratarla como poca cosa. Al revés, si somos conscientes del poder transformador que tiene, inevitablemente nuestra vida jamás volverá a ser igual. Como escribiera Yancey, a primera vista el legalismo parece duro, pero en realidad la libertad de Cristo, en cierto sentido, es el camino, si no más duro, más complejo. Es relativamente fácil no matar, mientras que es duro acercarse a otros en amor. Es fácil evitar la cama ajena, pero duro mantener vivo un matrimonio. Es fácil pagar impuestos, pero duro servir a los pobres. Mientras que el legalismo solo te deja ver hasta donde alcanza su luz, la gracia y la libertad están atentas a lo que el Espíritu guía. Mientras que el legalismo solo te deja ver hasta donde alcanza su luz, la gracia y la libertad están atentas a lo que el Espíritu guía. Como decía antes, si la ley es como un poste de luz estático donde solo nos alumbra allí donde está colocada, impidiéndonos avanzar más allá, la gracia es esa luz que nos acompaña allí donde vamos, como una lámpara que va guiando nuestros pasos. Solo así se hace posible embarcarnos en el seguimiento como discípulos de Jesús. Como iglesia, como comunidad local, ¿estamos dispuestos a asumir el Ikigai de Jesús? Si lo asumimos, ¿estaremos dispuestos a ser comunidad de gracia y perdón? ¿Estamos dispuestos a ser una comunidad que destaque por su acogida y aceptación? Y si tenemos la valentía de recorrer ese camino, ¿estamos dispuestos a pagar el precio por ello? Seguramente nosotros no nos encontremos literalmente maniatados como Jesús, y quizá no nos encontremos acusados, o sí, no lo sé. Pero en cierto sentido, a nuestra pequeña escala, puede que así sea. Ojalá nuestro propósito sea más poderoso que sus posibles consecuencias. Ojalá el propósito de esta iglesia sea mucho más fuerte que sus posibles consecuencias. Pilato preguntó a Jesús, ¿eres rey?
si nosotros respondemos que sí. Toca acoger esa gracia en forma de lámpara que nos permitirá seguir su camino. Ahora bien, no tengamos la menor duda de que si asumimos esto, como dice el título de esta reflexión que hoy he querido compartir con vosotros, esta comunidad tiene y tendrá un propósito revolucionario. Hagamos entre todos que merezca la pena.